Esta es una copia romana, tan famosa era la escultura realizada en bronce que, bueno, fue copiada en especial en copias romanas. Entonces, lo que nos ha llegado a nosotros esta copia. El original se ha perdido, junto con muchos bronces que se han perdido del momento. En esta copia que pertenece, el discóbolo era el atleta que era el lanzador de discos, ¿no? Y es interesante que se pueda observar justamente la tensión, y pertenece a esto que podríamos decir el umbral del momento clásico, ¿no? Fíjense qué sucede en la postura. Se rompió totalmente el hieratismo, el cubo. Aparece, la escultura me invita a que la recorra. Ya no hay simetría. Sí, se logra más un movimiento más elíptico, ¿no? Es decir, hay espacio, ¿no? La escultura me habla de espacio, ¿no? Hay positivos y negativos, ¿no? Yo lo que les invito a que se coloquen en sus casas mientras los estén viendo y traten de copiar la torsión que implica la posición de este lanzador de discos, que aparte se eligió el momento más dramático del momento del lanzamiento. Algo que lo veníamos señalando es, bueno, ¿cómo hago para que se pueda sostener esta escultura? Y van a ver que empiezan a aparecer unos troncos, unos pequeños troncos que se tratan cuasi de esconder, pero que van a permitir complementar este sostén. Si ustedes se fijan en una de las imágenes, está la rotación, ¿no? Es una escultura con vida, ¿no? Sin embargo, fíjense la cara, ¿no? Pero en una sola imagen se condensa todo un relato, podríamos decir. Hay una sucesión de movimientos, ¿no? Fíjense la flexión del torso para llevar la acción a los brazos, que están vinculados muy hacia atrás, y eso tuerce totalmente la escultura, como si hubiera agarrado, ¿vieron cuando uno estruja los paños? Bueno, es como si estuviera estrujándose la escultura, ¿no? Para llevar la acción de los brazos al mismo plano que, si ustedes pueden llevar, al plano de las piernas, ¿no? Es una escultura en donde ya aparece este sentido de la espacialidad, este sentido de equilibrio, porque en ningún momento está desequilibrada, sin embargo, tiene un fuerte dinamismo. La escultura que podríamos observar, que también nos ha llegado y podemos analizarla gracias a una copia romana. Hay que recordar que las esculturas griegas no eran blancas, sino que en esta búsqueda de darles vida se les colocaban ojos para darle más vivacidad. Se les colocaba ropajes, alguna decoración, algún adorno, es decir, eran coloridas, eran brillantes, ¿no? Es decir, siempre en esta búsqueda de vida. Pero me detengo en esta escultura, que es ya podríamos decir, el paradigma o la escultura típica cuando pensamos en la escultura clásica, que es el famoso Doríforo de Policleto. Policleto escribió un texto explicando estos principios a partir de los cuales él se basa en lo que es el famoso canon,
escultórico, y a partir de esta idea de medida, de orden, de búsqueda de proporción. Por otro lado, la característica que podemos observar en esta búsqueda de vida, fíjense que sucede ya, a diferencia del efebo de Critios, entre la cadera y los brazos, ¿no? Levemente torcida esa mirada, esa cabeza, ¿no? Hay un torso contraído, ¿no? Y por el otro lado, esta parte extendida, ¿no? Es decir, fíjense cómo los brazos juegan distinto cada uno, ya no está esa simetría en donde lo que pasaba de un lado tenía que pasar exactamente lo mismo del otro. Y ese modo de comprender la simetría llevaba a ese hieratismo típico de las coreas. Acá tendríamos de lo que se conoce como un equilibrio dinámico, ¿no? Es decir, hay una relación a nivel del peso visual. En ese sentido podemos hablar de que estas esculturas están equilibradas, se alternan lugares de tensión con zonas, con masas en donde aparece esta sensación de que estén más relajados. Esta idea de combinación entre la tensión y lo relajado se le va a llamar el contraposto, la contraposición. Fíjense lo que sucede con la cadera y háganlo ustedes mismos en sus casas. Si ustedes cuando se van a parar tuercen la cadera y se sostienen con uno de los pies, el otro se les va a ir hacia atrás e inmediatamente los hombros se les van a acomodar para equilibrarse. Eso que les sucede a ustedes por la misma física del cuerpo, de la anatomía, sucede en este caso que la otra vez contaba un médico especialista en anatomía, no me sale bueno, que generalmente el contraposto es una pose que el doctor Ciaffierdini, me acuerdo, estábamos en un taller de historia del arte y comentaba y dice, claro, el contraposto es la posición que asumen quienes están en la cola del banco, están haciendo cola ¿vieron cuando uno para no cansarse, ¿no? Bueno, estas épocas que todos hacemos colas para todo, fíjense si no se asume este contraposto, que estábamos diciendo, la búsqueda de que la escultura tenga más vida. Aquí les dejo estas dos imágenes un poco para cerrar esta brevísima introducción a lo que va a ser la escultura clásica, que ustedes van a complementar con las lecturas que les he sugerido. Y esta característica, ¿no? Esculturas exentas, el sentido del equilibrio, la fluidez, un equilibrio dinámico, ¿no? Porque no dan sensación de hieratismo justamente, el trabajo de la especialidad, la combinación de lo positivo y lo negativo, estos espacios que son esculturas en donde hay aire, podríamos decir, hay un recorrido, marcan este recorrido como si estuvieran impresionando en el espacio, ¿no? En este caso la Niobe moribunda, la hija de Niobe, que se había burlado de los dioses y la convirtieron en piedra y mataron a sus hijos, ¿no? Entre ellos fue tallada para el tímpano de un templo, esta escultura, y es uno de los primeros desnudos femeninos de gran tamaño que se pueden observar, pero yo lo que les invito a que observen la posición, la tensión que tiene cada uno de los músculos, diríamos. Sin embargo, fíjense cómo la escultura está abierta, los paños tienen esta idea de paño mojado que era
más típica y que se observa mucho en las esculturas del Partenón. Los invito a que revisen el Partenón, y tanto los relieves como las esculturas pertenecen a esta tradición de Fidias, que se le ha llamado la tradición de los paños que quedan, diríamos, totalmente pegados. Esta idea del movimiento, pero también está la emoción, el sufrimiento, ¿no? que se observa, esta idea que yo les decía de pathos, es decir, P-A-T-H-O-S, de pathos, de ahí patetismo, ¿no? Es decir, de un sufrimiento, pero llevado con nobleza, con estoicismo, que más que este sufrimiento, más que horrorizar, conmueve, ¿no? Por el estoicismo con el que he llevado este sufrimiento. Y es la típica característica de emoción que generan estas esculturas. Y en el otro caso, el Lisios, la personificación de uno de los ríos de Atenas, realizada también en este caso para el Partenón, pero nuevo. Es decir, fíjense cómo van complejizando estas formas que responden al canon clásico, pero que ya, es decir, muy lejos han quedado aquellos cubos, figuras tan cúbicas, tan hieráticas como las Coré y las Curó.